Abordaremos en esta clase algunos aspectos biológicos, patológicos de diagnóstico, epidemiología, control e importancia de las esquistosomiasis. Sin embargo, enfocaremos más la clase hacia la esquistosomiasis manzoni por ser la única existente en el continente americano y especialmente en Venezuela. Los temas o los puntos a tratar serían el ciclo de los esquistosomas más importantes que infectan al humano, unas imágenes de adultos de esquistosoma manzoni en el sistema portomesentérico del hámster, imágenes de los parásitos adultos macho y hembras coloreados, huevos maduros de esquistosoma manzoni con miracidio en su interior, el miracidio de esquistosoma manzoni fuera del huevo, el caracol hospedador intermediario, que sería Bionfalaria glabrata para el caso de esquistosoma manzoni, las cercarias de esquistosoma manzoni teñidas, la infección de hámster con el parásito esquistosoma manzoni, la patología, el diagnóstico coprológico, el diagnóstico inmunológico, el tratamiento, la epidemiología, el control, la importancia en el mundo y la importancia en Venezuela, y algunas conclusiones respecto a lo que hemos tratado. Las esquistosomiasis son parasitosis metaxénicas en las cuales interviene un caracol acuático o anfibio como hospedador intermediario. En el caso de la esquistosomiasis manzoni, es un caracol estrictamente acuático. Utiliza por otro lado un reservorio vertebrado representado en la mayoría de los esquistosomas por el hombre, aunque algunos esquistosomas, como Schistosoma japonicum, utiliza regularmente una gran variedad de animales mamíferos, de particular importancia epidemiológica el búfalo de agua. Los parásitos adultos habitan en las vénulas del sistema portomesentérico. La imagen presenta el sistema portomesentérico de un hámster infectado, donde se podrían observar los vermes en el interior de las vénulas mesentéricas como filamentos blanquecinos. Los esquistosomas son trematodos de sexos separados, a diferencia del resto de los trematodos, que son hermafroditas. El verme macho, el cual a diferencia de la hembra sí tiene forma aplanada, se dobla para formar un canal denominado canal ginecóforo, donde se aloja la hembra. La hembra es el verme más delgado, de color parduzco por la hemoglobina digerida o hemozoína en su intestino. Como el intestino de los trematodos es incompleto, lo cual quiere decir que no hay apertura anal, el material no digerido debe ser regurgitado y en el caso de los esquistosomas, la hemozoína no absorbida y regurgitada por el verme al pasar a la circulación portal tiñe el hígado. Asimismo, moléculas de la superficie del intestino del verme del tipo de los proteoglicanos son expulsados a la circulación durante el regurgito, y ellos son antígenos que inducen una parte muy importante de la respuesta inmunológica del hospedador. Los huevos de esquistosoma manzoni producidos por la hembra fertilizada son grandes, ovales, de aproximadamente 120 micrómetros en su diámetro mayor, y tienen en su cubierta un espolón dirigido hacia el extremo más corto. Ellos son puestos en las ramificaciones mesentéricas más delgadas y próximas a la pared intestinal para eventualmente atravesarla en unos 10 días y salir con las heces. En ese lapso se desarrolla el miracidio, que es la larva móvil ciliada que se observa en el interior del huevo. Una parte importante de los huevos son arrastrados por la corriente sanguínea hacia el hígado, donde causan patología. Allí también maduran, desarrollando el miracidio en su interior, pero pasado un tiempo mueren y degeneran. El hígado es el órgano preferido para obtener huevos para fines diagnósticos o experimentales, ya que la digestión enzimática del tejido da un preparado bastante limpio. Cuando los huevos caen en agua dulce, por acción de la luz, el medio hipotónico y la temperatura apropiada, eclosiona el huevo y sale la larva ciliada o miracidio, la cual nada activamente y es atraída por moléculas del caracol hospedador intermediario, al cual penetran por sus partes blandas y en el que se desarrolla un proceso de reproducción asexual. Los hospedadores intermediarios de la esquistosomiasis manzoni son caracoles planorvidios o caracoles aplanados, acuáticos, del género Bionfalaria. El miracidio penetra el caracol por sus partes blandas y allí se transforma en un esporoquiste primario, a partir del cual se originan esporoquistes secundarios
que se ubican en el hepatopáncreas del caracol. Dentro de estos últimos se originan abundantes cercarias, las cuales salen al medio acuático. Todo este proceso se realiza por reproducción asexual. Las cercarias son las formas infectantes para el humano, que salen del caracol con pico de salida estimulado por la luz y la temperatura. Por ello, la mayor cantidad de cercarias se observan entre las 10 a.m. y las 2 p.m. Son formas altamente móviles en el agua, produciéndose decenas de miles de ellas por cada miracidio que penetra el caracol. Es este un proceso de reproducción asexual, produciendo abundantes formas infectantes y mediante esta amplificación el parásito garantiza su supervivencia como especie. Esta imagen muestra el proceso de infección experimental de hámsters, los cuales son los hospedadores usados en el laboratorio para mantener el ciclo del parásito. El agua del fondo contiene cercarias. Una vez penetrada la piel, el cuerpo de la cercaria se transforma en gusano joven o esquistosómulo, el cual por vía sanguínea llega al corazón y de allí al pulmón. Pero a diferencia de los nematodos que hacen tránsito pulmonar, en el caso de los esquistosomas, esta forma larvaria pasa de la sangre venosa a la sangre arterial en el pulmón y de allí de nuevo al corazón, donde es distribuido por el organismo. Solo llegan adultos los que logran ubicarse en el sistema portomesentérico. El hígado infectado se muestra oscuro por el pigmento hemozoína, producto del regurgito de los vermes, y la superficie de ese hígado no es lisa como en un hígado normal, debido a la formación de procesos inflamatorios granulomatosos alrededor de los huevos, que pudieran detallarse como puntos blanquecinos allí. El pulmón muestra puntos hemorrágicos, y el intestino delgado se presenta granulomatoso, sin brillo y algo rugoso. Compárese con el intestino grueso adyacente, el cual se muestra liso y brillante. En la imagen de la izquierda se observa la reacción inflamatoria granulomatosa alrededor de los huevos. Son estos huevos el agente patogénico más importante en la esquistosomiasis. En la imagen de la derecha, con mayor aumento, se observa con detalle el granuloma alrededor del huevo, dentro del cual todavía se tiñe el miracidio. Estos granulomas están constituidos por eosinófilos, linfocitos, macrófagos y fibroblastos. En etapas ulteriores son sustituidos por tejido fibrótico. Los granulomas y la fibrosis consecuentes son los responsables de la hipertensión portal. En el intestino, los huevos también despiertan una reacción inflamatoria que puede o no destruirlos. De hecho, a nivel experimental se ha demostrado que debe existir esta respuesta para que los huevos logren salir hacia las heces, ya que al inhibirla, estos se retienen en la pared intestinal. Posterior a esa inflamación hay una respuesta fibrótica. Este proceso es causante de dolor abdominal, diarrea y evacuaciones disenteriformes en los pacientes. En la imagen de intestino de ratón, la mucosa está a la derecha con un huevo en ella. La submucosa está muy engrosada y con varios huevos viables rodeados de reacción inflamatoria. La capa muscular a la izquierda está bastante rechazada y poco detectable, y la serosa al extremo izquierdo se observa inflamada. Dentro de los órganos más afectados, fuera del circuito portomesentérico, está el pulmón, donde el huevo induce la formación de granulomas, cuya sustitución fibrótica en casos de infecciones severas puede llevar a sintomatología cardiorrespiratoria de hipertensión pulmonar, conocida como el cor pulmonale crónico. Obsérvese en la imagen del corte de pulmón de ratón los granulomas bien evidentes por las características del tejido pulmonar que así lo permiten, con un huevo en el interior de cada uno. El método de Cato-Katz es una modificación de Katz sobre el método original de Cato, en el cual las heces son previamente tamizadas para eliminar residuos fecales grandes que obstaculizan el diagnóstico y la colocación de una cantidad de heces definida y uniforme en la lámina portaobjetos, lo cual se logra con un molde con orificios de diámetro y altura determinados, como para colocar unos 50 miligramos de heces formadas. De esta forma, se puede cuantificar la intensidad de la infección mediante el recuento de los huevos en el preparado.
Para el diagnóstico se utiliza el examen coprológico de Kato-Katz en condiciones de moderadas o altas cargas parasitarias. La imagen muestra los componentes del Kato-Katz, el cual ya fue presentado, así como un huevo de Schistosoma manzoni, tal como se observa con esta técnica, de tamaño grande, unas 120 micras de largo, de forma ovalada, con un espolón lateral y con contenido poco diferenciable debido a la clarificación de la muestra, que hace que el miracidio se destruya. En condiciones de baja transmisión y en consecuencia de bajas cargas parasitarias, se recurre a la serología. Para esto existen kits que utilizan antígenos solubles del huevo del parásito. En situaciones de transmisión nueva, sin haberse tratado la comunidad, o en individuos que no hayan padecido la infección en el pasado, o en el caso de turistas, un resultado de ELISA positivo sería diagnóstico. La coloración amarilla debido a la catálisis del sustrato en una reacción positiva se puede medir en un espectrofotómetro específico para placas de ELISA. En encuestas por ELISA en comunidades ya intervenidas o en individuos que hayan sido tratados en el pasado y se hayan expuesto de nuevo a la infección, hay que realizar una prueba confirmatoria, la cual es la prueba de precipitación circumoval. En ella, huevos viables del parásito son incubados con el suero del paciente y en 48 horas se detectan alrededor de los mismos unos precipitados en forma de globos o cuernos o tiras segmentadas como en la imagen. La reacción indirecta de anticuerpos fluorescentes es altamente sensible y con buena especificidad en primo-infectados y en comunidades no intervenidas. Al igual que la prueba de precipitación circumoval, los anticuerpos tienden a caer luego del tratamiento, pero muy lentamente. La técnica detecta antígenos en el intestino del verme altamente termoestables, resistentes a enzimas y al procesamiento histotecnológico, cuyos anticuerpos específicos son de tipo IgM, ya que los antígenos detectados son proteoglicanos. Estos antígenos son excretados en la sangre y salen por la orina, pudiendo ser detectados allí. Esto es la base del kit de detección de antígenos que se muestra en la siguiente diapositiva. Desde hace algunos años se viene utilizando un kit ya comercial que detecta antígenos circulantes catódicos en la orina. Estos antígenos se denominan CCA por sus siglas en inglés o Circulating Cathodic Antigens. Estos antígenos son expulsados en la circulación con el verme durante el regurgito, ¿no? Este kit ha demostrado buena sensibilidad, especificidad, tener relación con la intensidad de la infección, negativizarse con la cura parasitológica y es aplicable en el campo sin requerir de personal altamente calificado. Se denomina POC-CCA o en inglés Point of Care CCA, que en español POC significa punto de cuidado o al lado del paciente, es decir, que se puede realizar en el sitio de transmisión. El uso de este kit ha permitido mejorar exponencialmente la capacidad diagnóstica de campo y enfocar el manejo de las comunidades infectadas con mayor prontitud y con una cobertura más amplia que con otros métodos. Praziquantel es la única droga usada en estos momentos para la gran mayoría de las infecciones por platelmintos, sean trematodos o cestodos. La dosis para esquistosomiasis es de 40 miligramos kilogramo, dosis única en tratamientos colectivos. A nivel individual, es preferible dar 60 miligramos por kilogramo repartidos en dos dosis de 30 miligramos kilogramo separados por 4 a 6 horas para lograr una mayor eficiencia y reducir los efectos colaterales de la droga. La presentación del medicamento es en tabletas de 600 miligramos. Infelizmente, no hay presentaciones en suspensión, por lo tanto, hay que dosificar, pulverizar las tabletas dosificadas de acuerdo al peso de la persona para el cual no es suficiente el cálculo del tamaño de la tableta. La epidemiología la estudiamos como clásicamente se hace, estudiando los tres eslabones de la cadena epidemiológica, que son la fuente de infección, el mecanismo de transmisión y el hospedador susceptible, ¿no? La fuente de infección para la esquistosomiasis manzoni, hematobium e intercalatum es el humano infectado. Para la esquistosomiasis japonicum, aparte del humano, se añaden varias especies de animales, entre los que tienen más relevancia los bovinos.
y para la esquistosomiasis mecongui se añade el perro. El mecanismo de transmisión ocurre cuando el humano dispone sus excretas u orina en forma inapropiada en sitios que llevan a contacto con aguas que poseen caracoles. Estos caracoles se infectan y posteriormente expulsan cercarias. El hospedador susceptible es toda persona que por razones laborales, domésticas o recreativas entra en contacto con esas aguas. Si bien todas las edades son de riesgo, el pico de carga parasitaria ocurre casi siempre entre los 10 y los 14 años de edad. El control de la esquistosomiasis, al igual que para cualquier enfermedad infecciosa, se basa en la cadena de transmisión. Para la fuente de infección se realiza el tratamiento en masa con praziquantel, que es la medida de control más utilizada actualmente y en muchos sitios la única medida. Es práctica y eficiente. Para el mecanismo de transmisión es importante dotarse de medios de disposición discretas apropiados para evitar la contaminación de cursos y cuerpos de agua con huevos del parásito. Adicionalmente, el uso de sustancias molusquicidas como la niclosamida o bailucide, que permite eliminar o reducir la población de caracoles vectores en sitios puntuales. Para el hospedador susceptible, la educación para la salud, el uso de botas altas y las obras de ingeniería sanitaria como puentes y pasarelas para evitar el contacto directo con aguas riesgosas. Todas estas medidas, en mayor o menor grado, se aplicaron en Venezuela al punto de que fuimos referencia para los países del Caribe en materia de estrategias de control. El molusquicida en uso actual es la niclosamida, cuyo nombre comercial es bailucide, que es eficiente para matar caracoles en un área determinada, pero no deja de tener sus efectos tóxicos sobre la fauna acuática. Esta sustancia también tiene uso humano como medicamento contra los céstodos. En Venezuela también se usaron varias sustancias molusquicidas de gran efectividad e inclusive varias de las formulaciones y las técnicas preparatorias del terreno y su aplicación se desarrollaron en el país. El molusquicida puede ser aplicado desde tractores para terrenos planos, como lo muestra la imagen, estaciones fijas con dispensador de flujo regulado para cursos de agua o con una asperjadora manual llevada individualmente por el trabajador. Siempre se aplica en las orillas, que es donde se ubican mayormente los caracoles. La esquistosomiasis manzoni se distribuye al sur del Sahara, en Egipto y partes de la península arábica. Fue la única que pudo instalarse en el continente americano, siendo los países tradicionalmente infectados Brasil, quien siempre ha poseído la mayoría de los casos, Surinam, Venezuela, las islas del Caribe como Puerto Rico, República Dominicana y Pequeñas Antillas. Actualmente están a la espera de certificación de interrupción de la transmisión todas las islas de las Antillas. La esquistosomiasis intercalatum, una de las más recientemente descubiertas y de menor distribución geográfica, se distribuye en las zonas boscosas de África ecuatorial occidental, con mayor frecuencia en Camerún y la República Democrática del Congo, o antiguo Zaire o antiguo Congo belga. La esquistosomiasis hematobium se ha distribuido tradicionalmente en el norte de África y sur del Sahara y el Medio Oriente. Actualmente la situación en el norte de África y en el Medio Oriente requiere evaluación para certificación de la interrupción de la transmisión. Se exceptúan en el Mediterráneo y el Oriente Medio, Yemen por estar aún infectado y Túnez por tener ya certificación de eliminación. Curiosamente, hace unos 5 años se detectó transmisión en la isla de Córcega, en Francia. La esquistosomiasis japónica, en algún momento la más abundante del mundo, queda aún restringida a China, Filipinas y la isla de Sulawesi en Indonesia. La esquistosomiasis mekongui existe solo en Laos y Camboya, a orillas del río Mekong, y está a punto de interrumpirse su transmisión. Como se puede ver en la tabla, para el 2008 la gran mayoría de los casos de esquistosomiasis provienen de África, con 214 millones de infectados, el Mediterráneo Oriental con 14 millones, América con 7 millones, el Pacífico Occidental con 1 millón. En América, Brasil aún aporta la mayoría de los casos. El área endémica tradicional de la esquistosomiasis manzoni en Venezuela ha sido la región centro-norte, con unos 30.000 kilómetros cuadrados y un tercio o más de la población del país, abarcando los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Antiguo Distrito Federal y norte del estado Guárico. Gracias al exitoso programa de control establecido en 1943, uno de los primeros en el mundo,
se logró reducir drásticamente la parasitosis de ser un serio problema de salud pública al punto de que para los años 80 se le consideraba de baja endemicidad. Como ocurre con los programas de control exitosos, comienzan a ser desatendidos en favor de otras prioridades antes de certificar la interrupción de la transmisión. Si miramos con atención las tres columnas de la izquierda de la tabla, de las decenas de miles de exámenes coprológicos por el método de Cato-Cats que se realizaban anualmente desde los años 90 hacia atrás, se bajó a decenas o centenas de unidades desde los años 2000, detectándose escasos casos debido a la baja transmisión que trae bajas cargas parasitarias. Se comenzó a intentar sustituirlos por la serología mediante la prueba de precipitación circunoval o PPCO, por ser esta más eficiente en situaciones de baja transmisión, con ayudas de la Universidad de Carabobo y la Universidad Central de Venezuela. Pero esto tuvo un costo que ha sido difícil mantener en el tiempo. Permanecen así algunos focos de transmisión, como se puede observar, con frecuencias superiores al 30%. Lamentablemente, la carencia de recursos impide continuar realizando la penetración de campo y la realización de los exámenes de laboratorio. Ejemplo de la presencia de focos importantes, aunque limitados, es este dato aquí presentado en el segmento 2013 de la tabla en la parte de Carabobo, ¿no? Donde se observa una alta prevalencia serológica del 34.5% mediante la prueba de precipitación circunoval o PPCO, la cual fue confirmada al realizarle la detección molecular en las heces por PCR realizada en la Universidad de Carabobo en el año 2014 y no presentado en esta tabla. Esto se llevó a cabo en un microfoco nunca abordado anteriormente dentro del Valle de Manuare, valle de montaña del estado Carabobo al sur del lago de Valencia, conocido desde décadas atrás por su elevada transmisión y para ese momento con transmisión bastante baja. Debido a lo mostrado en el microfoco anterior, se decidió evaluar a todos los escolares posibles entre 13 y 18 años del Valle de Manuare en el año 2015, arrojando los siguientes datos. 0% de personas con huevos en las heces y 11 seropositivos para una prevalencia de 1.5%, que para ese grupo etario nos indica que aún hay transmisión activa, aunque muy baja. Y con esta encuesta, infelizmente, se acabaron los estudios de esquistosomiasis en todo el país. La crisis política y económica ha hecho perder la memoria biológica de los laboratorios que mantenían el ciclo del parásito por cerca de 40 años y ya no es posible realizar evaluaciones. Se ha perdido así toda una experiencia positiva de control que fue orgullo para Venezuela. ¿Qué va a ocurrir en los próximos años? No lo sabemos, pero esperamos en el futuro ver cómo repensarnos y recomenzar prácticamente desde cero a trabajar en esta parasitosis con la esperanza de no encontrarla desbordada y poder certificar la eliminación de la transmisión. En conclusión, podemos afirmar que Schistosoma spp es un género de platelmintos trematodos cuyas especies, a diferencia del resto de los trematodos, son de sexos separados y habitan en la sangre. En el caso de Schistosoma manzoni, en la sangre del sistema portomesentérico. Los huevos de S. manzoni son puestos hacia la pared intestinal, la cual tiene que atravesar para salir con las heces. En este trayecto, el huevo madura, desarrollando el miracidio, y despierta una respuesta inflamatoria. El miracidio sale al exterior a un medio acuático mediante la rotura de la cáscara. No es operculado como en la mayoría de los otros trematodos. Nada activamente con sus cilios y penetra a un caracol hospedador intermediario, donde desarrolla una reproducción asexual que concluye con la formación y expulsión de cercarias. Las cercarias son la forma infectante para el mamífero, al cual penetran por la piel. En él siguen un ciclo por vía sanguínea al corazón, pulmón y corazón de nuevo, para terminar en el sistema portomesentérico. Los huevos son el agente más importante de patología, tanto en el intestino como en el hígado. A este último van a parar los huevos que son arrastrados por la corriente sanguínea, despertando una reacción granulomatosa allí, con posterior fibrosis, lo cual es la base de la patología. Algunos huevos pueden llegar al pulmón y otros tejidos. Para el diagnóstico se usa la técnica coprológica de Cato-Cats si la intensidad de la infección es moderada o intensa. En caso de infección leve se requiere de pruebas inmunológicas como la detección de anticuerpos por la prueba de precipitación circunoval, el cual es el gold standard o estándar de referencia, la ELISA, la inmunofluorescencia
y la detección de antígenos circulantes en la orina o prueba POC-CCA.